Eh, Muy buenas compañeros. En esta ocasión, el tema que le ha tocado exponer a mi grupo es aisladores sísmicos. Voy a contar con la exposición. Bueno, históricamente, los movimientos sísmicos representan un peligro para las estructuras, causando daños permanentes tanto en cimentaciones como en la superestructura, y en algunos casos llegando al colapso de esta. Para ello, es necesario diseñar estructuras que resistan fuerzas sísmicas. Sin embargo, es nuestro deber hacer construcciones que puedan resistir tanto sismos de pequeña como de alta magnitud. Esto es porque para que las estructuras tengan una capacidad de deformación y que además vayan más allá de su estado elástico. Como solución a esta situación, se crean sistemas de control estructural, los cuales han sido desarrollados en este informe para mayor conocimiento sobre ellos. Los aisladores sísmicos nos dice que la aislación sísmica consiste en desacoplar horizontalmente la estructura del suelo. El sistema de aislación usado y los dispositivos de aislación para lograr dicho objetivo pueden variar de acuerdo con las necesidades o preferencias del diseñador. En los edificios de construcción convencional, los que están fijos a tierra, se amplifica la aceleración sísmica en las partes altas. En cambio, en una edificación que está sobre aisladores, esta se mueve como un bloque completo, se estabiliza y la amplificación sísmica es menor. Aquí tenemos una imagen que nos muestra un edificio sin aislamiento en la base, en la primera imagen. En este caso la estructura vibra y la deformación produce daño. En el segundo edificio tenemos una edificación que sí tiene aislamiento en la base, como se ve aquí en la imagen, en la parte de abajo. Y bueno, la vibración con respecto a la primera imagen se reduce demasiado, que es entre 6 y a 8 veces lo que es la primera imagen en la estructura sin aislamiento. Tipos y comportamientos de aisladores sísmicos. El sistema de aislación es el conjunto de elementos estructurales que incluye a todos los aisladores, sus conexiones y a los elementos estructurales que transmiten fuerza entre el sistema de aislación y la superestructura y subestructura. A la estructura que se encuentra encima del sistema de aislación se le denomina superestructura y a la que se encuentra debajo, subestructura. Aquí también podemos ver una imagen de cómo está conformado un aislador sísmico. Tenemos en la parte de arriba la superestructura, luego el aislador, más abajo de este una subestructura y también tenemos un aislador ahí debajo. Tiene una interfaz de aislación. En esta figura se muestran todas las partes del sistema. Entre los principales tipos de aisladores tenemos los aisladores elastrométricos de caucho bajo un amortiguamiento, que se conocen como LRD. Los aisladores con núcleos de plomo LRB, los aisladores de alto amortiguamiento HDR y el sistema de péndulo de fricción invertido y el de doble curvatura, que vamos a ver a continuación. Bueno, primero tenemos los aisladores elastrométricos de bajo amortiguamiento. Estos también son llamados aisladores elastométricos de caucho natural. El proceso de fabricación de los LRD consiste en intercalar capas de acero y caucho que son colocadas en un molde y luego se les aplica presión a una temperatura de 140 grados centígrados por un tiempo aproximado de 6 horas. Durante todo este tiempo se va a producir una reacción del epóxido colocado entre las capas y bueno, en esta fase el caucho se vulcaniza. El amortiguamiento de este tipo de aisladores está entre el 5 y 10%, lo cual obliga muchas veces a usar sistemas de amortiguadores adicionales y adquiere su propiedad elástica. Las principales ventajas de usar este tipo de aisladores es que son fáciles de modelar y fabricar. Como se ve aquí en la imagen, tenemos en la parte superior la placa gruesa de acero conectado a la columna. Luego en el medio tenemos las placas metálicas y el caucho, ¿no? También tenemos en la parte inferior
la placa gruesa de acero conectada a la fundación. Es igual que la parte superior, sino que la de arriba va conectada a la columna. Aisladores elastométricos con núcleo de plomo. Este tipo de aisladores, que también son llamados LRB, se construyen generalmente de caucho. Son de bajo amortiguamiento y están intercalados con láminas de acero. Entre las ventajas del LRB podemos encontrar que el amortiguamiento aumenta respecto al LRD, que es el anterior. Y bueno, el anterior que llegaba hasta el 10%, en este caso el LRB llega de un 15 a un 35%. Y además produce de forma natural un nivel de rigidez inicial importante para las cargas de servicio o de viento. Aquí, como nos muestra en la imagen, tenemos cómo está conformado este aislador. En la parte superior tenemos la placa de acero conectada a la superestructura. Abajo tenemos la placa de acero conectada a la fundación. Bueno, y en el medio, ¿no? El núcleo de plomo que está al medio. Y bueno, tenemos el caucho natural o sintético que está lleno de láminas de acero. Bueno, también tenemos los aisladores elastométricos de caucho de alto amortiguamiento. Este tipo de aisladores de alto amortiguamiento, también llamados HDR, están elaborados de caucho modificado con aditivos, tales como aceites, carbón en polvo, resinas, polímeros u otros elementos que le permitan alcanzar un mayor amortiguamiento por sí solos. El amortiguamiento de este tipo de aisladores está entre un 10 a un 20%, pero tiene la desventaja de que este tipo de aisladores se deterioran rápidamente, a comparación del primero que vimos. Bueno, aquí tenemos en la imagen cómo está conformado este tipo de aislador. En la parte superior está la placa gruesa de acero que va conectada a la columna. En la parte inferior la placa gruesa de acero que va a la fundación. Y en el medio está cubierto por un caucho modificado que está relleno de placas metálicas. Aisladores de base. Estos sistemas tienen como principio proteger a las estructuras de los sismos. Para ello, se desacoplan a la estructura del movimiento del suelo, logrando un incremento en el periodo fundamental de vibración en todo el sistema, incluyendo los propios aisladores. La protección a la estructura se consigue a partir de dispositivos flexibles a los movimientos horizontales y rígidos al desplazamiento vertical. Están situados entre los cimientos y la superestructura. El aislamiento base es más recomendable en estructuras rígidas y que no tengan una relación muy diferenciada entre la altura y el ancho, dado que pueden presentar momentos de vuelco generando la pérdida del equilibrio. Bueno, este tipo de dispositivo es muy flexible en su dirección horizontal, pero verticalmente posee mucha rigidez. El objetivo fundamental es flexibilizar lateralmente la estructura. Comúnmente son utilizados en puentes. Este aislador de base LRB fue utilizado por Robinson y Tucker, el cual tiene un corazón de plomo con la finalidad de disipar energía, al contrario del utilizado con neopreno. Aquí se ve en la imagen lo que es la estructura del aislador base. Tenemos cómo está conformado por varias placas de acero y varias placas de hule. Bueno, eso sería todo. Doy pase a mi compañero que va a seguir con la exposición. Bien, continuando con la exposición, ahora vamos a ver ejemplos de edificios con hiladores de base. Hemos puesto como ejemplo seis edificios con hiladores de base. En el primer edificio tenemos el edificio donde está la instalación de comando y control de incendios, que queda en Los Ángeles, Estados Unidos. Estos de acá cuentan con aisladores de caucho natural con placas de acero. También tenemos el segundo edificio, el edificio del Centro de Derecho y Justicia de las Comunidades de Foothills, California, Estados Unidos, que consta de 98 aisladores de capas múltiples de caucho natural. El tercer edificio tenemos la Universidad del Sur de California, que queda también en Estados Unidos. Esto de acá que comprende con un marco de acero concéntrico apoyado con
68 aisladores de goma de plomo y 61 aisladores elastoméricos. Como cuarto edificio tenemos el Capitolio del estado de Utah. Esto de acá también, que queda en Estados Unidos. Este de acá, este sistema de aislamiento comprende de una base con 265 aisladores. Tenemos el quinto edificio, el Moro, donde queda en el Distrito Federal de México. Se utiliza un nuevo sistema de aislación llamado flotación elástica. Tenemos el sexto edificio, que es la Torre Latinoamericana, que está situada en la Ciudad de México, que cuenta con aisladores de caucho natural y con placas de acero. Ahora, eso sería en todo cuanto a edificios. Ahora pasaremos a las consideraciones generales en el diseño. Tenemos a nivel de sistema de aislamiento, que comprende 4 puntos, que el primer punto es la capacidad de carga. Esto de acá tiene un valor máximo para cada aislador, de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas de estos elementos. Es decir, que es necesario e importante que cada aislador tenga su peso requerido, o que el peso de toda la carga de la estructura esté repartida uniformemente en cada aislador sísmico. Como segundo punto tenemos uniformar desplazamiento. Esto quiere decir que debemos garantizar un diafragma rígido a nivel de la interfase de aislación. Como tercer punto tenemos la tracción de los aisladores. Estos aisladores poseen una resistencia a tracción del orden de 10 a 15% de la comprensión. Como cuarto punto tenemos las deformaciones verticales. Esto de acá pueden generar deformaciones diferenciales entre los distintos elementos de la superestructura. Ahora tenemos las consideraciones generales de diseño a nivel de estructura. Tenemos también 4 puntos. El primer punto, que es el efecto de segundo orden. Esto quiere decir que los desplazamientos en la interfase de aislación pueden generar una excentricidad de la carga que resulta en momentos adicionales que deben ser tomados por la estructura. Tenemos como segundo punto la junta de separación. El desplazamiento de diseño debe contemplar este parámetro, y que puede ser alrededor de 50 centímetros. Tenemos el tercer punto, que es la cimentación. El desplazamiento de los aisladores puede producir momentos elevados que deben ser tomados por la cimentación, como se puede apreciar en la imagen, que ahí los obreros están ya colocando, ¿no?, los aisladores sobre la base, ¿no?, sobre la base de la cimentación. Y estos aisladores, como hemos hablado anteriormente, deben tener su peso requerido, ¿no?, y que sea repartido la carga uniformemente, ¿no?, en cada aislador. También tenemos el factor de sitio. Esto de acá se debe conocer el comportamiento del suelo para seleccionar la combinación de aisladores de estructura más apropiada, ¿no? Esto de acá quiere decir que debemos conocer el estudio de mecánica de suelo, ¿no?, para poder así seleccionar qué aislador es el más apropiado en ese edificio que se va a construir. Ahora, para el diseño de aisladores sísmicos tenemos dos partes fundamentales, ¿no?, lo que es el análisis estático y el análisis dinámico, que más adelante vamos a hablar del análisis dinámico. Ahora, en el análisis estático tenemos dentro de ellos el desplazamiento de laterales mínimos, que se basa en 2 puntos: el desplazamiento de diseño y el desplazamiento total. El desplazamiento de diseño se debe diseñar para resistir desplazamientos laterales en los 2 ejes principales de la estructura. También se debe obtener el tipo de suelo o conocer el estudio de mecánica de suelos, ¿no?, lo que es llamados por las siglas EMS, ¿no? También este cálculo también se debe realizar para el desplazamiento máximo de diseño. El desplazamiento total de diseño se obtiene con la siguiente ecuación:
que es igual al desplazamiento del diseño multiplicado por 1 más sobre y por 12 sobre b al cuadrado más d al cuadrado. El desplazamiento total puede ser menor calculando con esta ecuación, pero no menor a 1.1 del desplazamiento del diseño, ni a 1.1 del desplazamiento máximo respectivamente. Ahora veremos sobre las fuerzas laterales mínimos. Estos de acá se diseñan para resistir una fuerza sísmica lateral mínima, y los elementos estructurales sobre el sistema de aislación comprenden la siguiente ecuación. O sea que la fuerza de corte de diseño es igual al K máximo por el desplazamiento de diseño sobre la reducción R1, donde R1 es siempre menor a 2 y la fuerza de corte es menor a la fuerza de corte de diseño es menor a la fuerza de corte, ¿no? Tampoco a 1.5 veces la fuerza requerida para activar el sistema de aislación. Ahora veremos sobre el análisis dinámico. Este desplazamiento total de diseño no será menor que el 90% del DTD, y el desplazamiento total máximo no será menor que el 80% del desplazamiento total, ¿no? Asimismo, la fuerza de corte de diseño no será menor al 90% de la fuerza de corte. Ahora, dentro del análisis dinámico tenemos 3 puntos importantes: lo que comprende el análisis de respuesta espectral. Esto de acá se recomienda para superestructuras flexibles, superestructuras de planta irregular o aisladores con una relación fuerza de deformación. En análisis en respuesta en el tiempo, esto de acá se puede usar en el diseño de cualquier estructura con aislación sísmica, y es recomendable cuando el sistema tiene una razón de amortiguamiento modal mayor a 30%. El espectro de diseño específico del lugar, esto de acá se realiza cuando las estructuras tienen un periodo aislado de mayor a 3 segundos, ubicados en suelos tipo 4 a una distancia menor a 10 kilómetros de una falla activa. Ahora, seguimos con el análisis de modelos de estructuras aisladas. Esto de acá se hace en comparación entre los comportamientos del sistema convencional empotrado en la base y el sistema aislado. Esta comparación se realiza con los resultados obtenidos a nivel de desplazamiento, fuerzas y modos de vibración. Ahora, para poder seleccionar las estructuras tenemos que seguir ciertos criterios, ¿no? Esto de acá se requiere evaluar la influencia del sistema de aislamiento en estructuras semejantes a las que se construyen en nuestro medio, o todos los edificios examinados que existen y no son modelos idealizados. Se realizó el estudio de 8 edificios. Ahí vemos en la tabla, ¿no?, como se puede apreciar las características de estos 8 edificios analizados. Tenemos el nombre de los edificios, el tipo del sistema estructural, su área por planta y su número de pisos, ¿no?, y su altura y su clasificación, ¿no?, si es alto, bajo, mediano. Mientras más alto sea, es imprescindible, ¿no?, contar con aisladores sísmicos para poder así evitar la reducción de esas cargas sísmicas, ¿no?, y así evitar accidentes o pérdidas humanas. Ya, ahora tenemos las consideraciones y criterios de modelamiento. En esto de acá también tenemos 2 puntos importantes: lo que es la capacidad de carga y tracción, y la rigidez lateral y desplazamiento máximo. En capacidad de carga y tracción tenemos que el peso del edificio define la cantidad y tipo de aisladores a utilizar, de tal forma que no se exceda la capacidad de carga de cada aislador. También ante un evento sísmico, los momentos generados van a esforzar verticalmente a unos aisladores más que otros. Es por ello que también se hace un control de la capacidad de carga cuando se utiliza una combinación que incluye el sismo y las cargas muertas y vivas amplificadas por 1.25. Ahora, la rigidez lateral y desplazamiento máximo. En el modelo se busca compensar la rigidez de ambos lados para que puedan recibir una cantidad similar de fuerza lateral, y también para controlar que no haya efectos de torsión en el sistema de aislamiento. Para poder controlar este parámetro, en el modelo se busca equilibrar la rigidez de los bordes equidistantes al centro de rigidez
del sistema de aislamiento. Los desplazamientos dependen de la rigidez del sistema de aislación. Ahora, ahora pondremos un ejemplo, ¿no? Lo que es tenemos acá ambos edificios. El primer edificio que no cuenta con aisladores sísmicos y el segundo edificio que sí cuenta con aisladores sísmicos. Ahora, el diseño convencional más se abarca, como ya le había dicho, se abarca en lo que es en las cargas verticales, ¿no? Y también por supuesto en lo que es el sismo, ¿no? Para evitar. Pero igual va cuando venga un sismo o algo va a sufrir más lamentables consecuencias, ¿no? En cuanto a la diferencia de aisladores sísmicos, este diseño ya está a la vanguardia o se está ya modernizando, más que todo dicho, ¿no? Y es más efectivo contra las cargas sísmicas, ya que esto reduce el impacto sísmico y reduce también así las pérdidas humanas y las pérdidas de cada edificio o cosa material que hay dentro del edificio, ¿no? Y eso es lo que se busca, ¿no? Evitar las pérdidas humanas. Es por ello que es muy importante aplicar estos aisladores sísmicos en cada lugar del Perú y en cada lugar del mundo, ¿no? Y en Latinoamérica ya se está aplicando en lo que es en el país de Chile. En Estados Unidos, como vimos en los ejemplos del edificio, ya se está aplicando. En México. Ahora en Perú se tiene que hacer más edificios, ¿no? Con aisladores sísmicos. Es por ello que damos a conocer este tema, ¿no? Vamos a poner el ejemplo. Ahí vemos la carga sísmica reemplazando por la mano, ¿no? Que se está haciendo la carga sísmica con desplazamientos horizontales, ¿no? Vemos que ahí los aisladores como hacen que no sufra tanto esa carga sísmica, ¿no? Y vemos que sin aisladores ese edificio se mueve más que el otro, sufriendo así más pérdidas humanas, ¿no? Sin aisladores. Por ello que concluimos de acuerdo con las observaciones realizadas, que a partir del análisis de diferentes edificios aislados se concluye que tanto la altura como la esbeltez de la edificación son parámetros limitantes para aislamiento eficiente de una estructura. La esbeltez y la altura están directamente vinculadas con la capacidad de carga de los aisladores elastoméricos, que es el factor que controla la eficiencia del diseño en estos casos. Finalmente, el objetivo de un diseño con aislación es que el edificio no resulte dañado durante un sismo severo. Esto puede representar un costo directo adicional, dado que la reducción de las fuerzas en la superestructura no compensa el incremento de los costos de la cimentación y el sistema de aislación en sí. Es por eso que llegamos a la conclusión con estos dos puntos y se pueda ya aplicar en lo que es el Perú más notoriamente o más seguidamente, ¿no? En cada región del Perú, para poder así evitar pérdidas humanas, ¿no? Eso es todo en cuanto al tema y espero que haya sido de mucha utilidad en cuanto al tema de aisladores sísmicos. Muchas gracias.